No me gustaría ser portador de malas noticias, pero sí que es cierto que la motivación de hacer este vídeo más tempranero es precisamente la última hora que acabamos de conocer al respecto de Carlo Ancelotti, para el que la agencia tributaria pide 5 años de prisión por defraudar 1 millón de euros a Hacienda en los ejercicios 2014-2015. A medida que voy a ir hablando, porque voy a dar esta y otras noticias, os voy a comentar también que es una noticia en desarrollo que se acaba de conocer. Y si bien es cierto que hay que tomárselo en serio teniendo en cuenta la dureza de las acusaciones, lo cierto es que creo que hay motivos para relativizar esta noticia. Pero no voy a empezar por el tema de Carlo Ancelotti, que sin embargo voy a dejar que pasen los minutos un poco para recopilar algo más de información, porque ahora mismo poco o más se sabe, puesto que es algo que ha venido de relevo y que yo creo que al final se va o va a repercutir a lo largo del día. Pero sí que es cierto que hay otras noticias igual de importantes o más, y voy a empezar de menor a mayor por la que yo considero menos importante y sin embargo muy feliz, porque viene de José Félix Díaz y se refiere ni más ni menos que a la más que probable vuelta de Courtois, que ya tendría incluso fecha de retorno. Y estamos hablando que, según el veterano periodista, el 27 de marzo Thibaut Courtois podría hacer su reaparición una vez más en los terrenos de juego, teniendo en cuenta que ayer se le vio entrenando con el equipo y que evidentemente hace todo pensar que a menos de 24 días para que acabe el mes de marzo será probablemente este primaveral mes el que vea el retorno del gran portero del Real Madrid, que entiendo, si bien no en los 3, 2, 4 primeros partidos pueda volver a la titularidad, sí probablemente ya en el mes de abril vuelva a recuperar un puesto que para mí se ganó con todo el derecho del mundo, muy a pesar del portero Lunin, que todavía tiene que decidir qué hacer. Y yo creo que está más que claro que Carlo Ancelotti tiene ya muy meditado que Courtois vuelva a los 3 palos de la portería del Real Madrid. Así que esa es la primera y, por cierto, grandísima e importantísima noticia: la vuelta y el regreso del portero de Thibaut Courtois, que lógicamente va a acabar de un plumazo con todo el debate de la portería y que lógicamente tenía a medio mundo expectante, teniendo en cuenta que Thibaut Courtois, por un lado, es un grandísimo portero, pero por otro viene de una gravísima lesión que lógicamente podría llegar incluso a hacerse cuestionar a los más creyentes el hecho de que Courtois pudiera volver ni más ni menos que a la primera fila de la titularidad del Real Madrid. Pero parece que desde luego el 26 de marzo sí que es la fecha de vuelta, de regreso y de probable convocatoria. Dicho esto, una vez que José Félix Díaz nos ha comentado algo acerca al respecto de Thibaut Courtois, que lógicamente nos emociona a todo el mundo, dejadme que me haga eco de algo que ayer no pasó desapercibido, si bien es cierto que no tuvo la repercusión que yo creo debiera haber tenido. ¿Y por qué? Pues porque en Jugones al mediodía comentaron las declaraciones de Haaland, sobre la que os he dejado vídeo también, sobre las que os he dejado vídeo que vais a ver en un ratito, pero José Luis Sánchez, que está muy bien informado al respecto, quería venir a decir, a asentar las bases de lo que fue efectivamente, o de lo que de hecho es, el plan de Haaland a corto plazo, que no estamos hablando a largo plazo, sino a corto plazo, al respecto de qué papel juega el Real Madrid en su cabeza ahora mismo. Y es que, según José Luis Sánchez y su propia información, Haaland se marca al Real Madrid como objetivo a corto plazo, lo que significa que 1 o 2 años a lo más tardar el vikingo le gustaría vestir la camiseta del equipo blanco, lo cual haría las delicias de mucha gente. Si bien es cierto que es muy complicado para cualquier madridista pensar ahora mismo qué encaje y dónde podría jugar Erling Haaland en un elenco de estrellas que está pobladamente y sobradamente bien ocupado por Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrigo y presumiblemente el futbolista de más proyección mundial, que es Endrick. Así que bueno, en mi opinión creo que Haaland hace muy bien en tener todavía al Real Madrid como objetivo, teniendo en cuenta el grandísimo problema legal que se le viene al City a partir del otoño de este año, y que seguramente además el jugador haya cumplido ya unas cuantas etapas y sueños también en el conjunto Citizen, si bien es cierto que ganaron la Premier y la Champions el año pasado, y a partir de ahí todo le quedará
por subir a nivel de estándares, a nivel de objetivos, que probablemente sea el Real Madrid, esa última etapa, ese último ciclo, ese último paso en el camino seguro lleno de éxitos de Erling Haaland. Así que ojalá que sea verdad y que efectivamente Erling Haaland pueda convertirse en jugador del Real Madrid a lo menos tardar posible. A mí me encantaría verle porque creo que representa al Real Madrid como nadie a nivel de técnica futbolística, a nivel de posición futbolística, posición táctica en el campo, número 9, un jugador que yo creo que es bien querido por toda la familia madridista, teniendo en cuenta que es un 9 de los de pura cepa, un 9 puro, que lógicamente no es un Mbappé, pero que es un rematador nato que no tenemos desde, yo diría, los tiempos de Hugo Sánchez. Si miramos, por supuesto, al rendimiento en otras posiciones, o mejor dicho, con otros números, los hemos tenido posteriores, pero para mí creo que Hugo Sánchez es el último gran killer de este Real Madrid. Por tanto, Haaland podría llegar a hacerle o convertirse, mejor dicho, en un sucesor de honor para el mexicano. Así que por ahí podrían ir los tiros. Esto en cuanto a Erling Haaland, pero cuidado que acaban de hablar de Mbappé una vez más, y es que Fabrizio Romano lo ha hecho, pero también lo hizo ayer Nasser Al-Khelaifi, y sin embargo no ha trascendido demasiado, a pesar de que yo os he sacado un vídeo al respecto de esto. Sin embargo, Naniño, que por cierto estará el próximo jueves o viernes, todavía me falta por confirmar, nos ha dejado esta transcripción de lo que dijo el presidente del PSG en Canal Plus Food. Decía: si el club no se ha comunicado, nosotros no nos vamos a comunicar. Hoy hay algo entre nosotros. Kylian está con el club, trabaja con el club, hoy tiene contrato con nosotros, pero está claro que también estamos construyendo algo para el futuro. El máximo mandatario quiso ser muy claro al respecto de lo que está ocurriendo aquí, y sobre todo con las palabras que soltó Kylian Mbappé justo tras el encuentro. Pero dejadme que os diga que Fabrizio Romano también ha hablado y que por tanto hay que recogerlo, y aquí lo tenéis. Las palabras de Fabrizio Romano van en esta dirección que ya estáis viendo por aquí. El PSG está 100% o es 100% consciente de la situación, de la decisión de Kylian Mbappé de salir, y que no cambiará. Una comunicación formal se espera pronto, tan pronto como termine concretando su acuerdo con el Real Madrid, que por cierto está progresando muy bien. Así que una vez más, solamente hay motivos para congratularnos con respecto a lo que pueda pasar con Kylian Mbappé y su futuro, pero también a un anuncio temprano de su decisión para la próxima temporada, que yo espero que sea cuanto antes, puesto que además el otro día veíamos en esa pancarta de los aficionados del Paris Saint-Germain que no pueden esperar hasta el 30 de junio, y precisamente por eso es por lo que están urgiendo a Kylian Mbappé a decir algo ya y a pronunciarse en serio. Y yo creo sinceramente que Kylian Mbappé debería empujar y presionar al Paris Saint-Germain para que lo hagan público. El jugador ya lo sabe todo el mundo, la afición le quiere, es un héroe nacional y van a entender perfectamente su decisión, y además diría que se van a alegrar por ella. Todo lo contrario que probablemente, muy probablemente, Al-Khelaifi, que seguirá dolido y seguramente buscando venganza de alguna manera. Ya os lo he comentado en algunos más de los vídeos que voy a sacar y que vais a ver a lo largo del día. Efectivamente, Al-Khelaifi quiere una porción muy grande y muy interesante, precisamente para hacerse con para soltar de hecho amarras con Kylian Mbappé y no jugarle ninguna. Y ahora sí, porque me están cayendo más notificaciones y ya se está confirmando, efectivamente la fiscalía, por desgracia, y esto es absoluta tragedia y os voy a dejar a saber por qué, según Relevo estaría pidiendo 5 años de prisión. Según el diario Marca, estoy leyendo aquí, 4 años y 9 meses de prisión para Ancelotti, que básicamente es como 5 años. Bien, Carlo Ancelotti, por lo visto, bueno, pues la fiscalía, como veis, pide 4 años y 9 meses para él. ¿Por qué creo que esto es una tragedia? ¿Porque Carlo Ancelotti me cae muy mal y ha defraudado al fisco o algo parecido? No. Acordaos simplemente de la charla que tuvimos ayer Miguel Gutiérrez y yo con respecto al hecho de que si te toca la lotería, Hacienda pilla un cacho y debe de ser uno de los pocos, si no el único país del mundo que te cobra porque te toque la lotería. Bien, dicho esto, todos tenemos que pensar que aquí en España todos o prácticamente todos los jugadores y todos los grandes empresarios curiosamente tienen problemas con Hacienda. ¿Por qué? ¿Porque aquí se cumple la ley? No, porque la ley es excesiva y porque la interpretación que Hacienda hace de la carga impositiva que se pone a los jugadores, que ya es tremendamente grande, es demasiado
flexible y demasiado amplia y superlativa como para que abarque a prácticamente cualquier persona que haga un buen dinero en nuestro país. ¿Quiere decir esto? Pues que la agencia tributaria y ahora con el apoyo de la Fiscalía terminarán persiguiendo absolutamente todo el mundo. Es decir, que estas personas, porque son personas antes que futbolistas, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, quien sea, van a tener potencialmente siempre problemas en España cuando en cualquier otro país del mundo no lo tendrían. A lo mejor es que tendríamos que empezar a hacernos una pregunta muy básica a los españoles y decir que a lo mejor no es que sean ellos los que están equivocados o han cometido un fraude o un delito, sino que a lo mejor es la ley demasiado amplia como para convertir a las personas en potenciales delincuentes. Y a lo mejor ese va a ser el problema, que es que nuestra ley es tan amplia y abarca a tantas gentes y a tantos números que quizá a lo mejor nos estamos pasando, hasta el punto de que al final la gente realmente productiva va a dejar de venir a nuestro país precisamente por esto, porque cuando ponen un pie en España automáticamente tienen problemas. Estamos hablando de problemas legales, se están pidiendo prisión para Ancelotti. Que sí, que al final todo se quedará en los 2 años para que no entre a prisión, pero que yo personalmente le recomendaría al técnico italiano que, a pesar de que no sea una noticia demasiado agradable, lo cierto es que lo que tendría que hacer el que tiene medios es ir a por todas contra Hacienda, precisamente porque Xabi Alonso siguió ese camino, siguió lo que él entendía que era justo y terminó ganando. Bien por Xabi Alonso. Ojalá que más futbolistas lleven a cabo este camino, a pesar de que yo entiendo que no debe ser nada agradable desde luego recibir noticias de este tipo. El hecho de que te pidan prisión cuando tú eres una persona por todos conocido, con buen hacer, con saber estar, con elegancia, con educación, has hecho en general en tu vida todo bien, has sido correcto, siempre has tratado de cumplir con las normas en tanto en cuanto sean justas, pero como bien dijo Miguel justo ayer, puede que esas normas sean legales, pero no quiere decir desde luego que lleven razón. Y mucho me parece a mí que este tema de Hacienda se está convirtiendo en eso, en que al final resulta que todo el mundo delinque. Vaya, qué casualidad, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo que viene a España es mala gente? Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que el gobierno decide que las chucherías, las gominolas, de repente son ilegales. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente todos nuestros hijos, niños y menores serían delincuentes potenciales a ojos del gobierno, porque como se acaba de decretar que el consumo de chucherías es ilegal, automáticamente todos los niños y por supuesto algunos adultos, incluido un servidor, seríamos potenciales delincuentes. ¿Veis lo fácil que es para un país o para un gobierno convertir a la mitad de su población en delincuente? No tienen más que ampliar un poquito más la ley, echar el margen un poquito más para allá y automáticamente tendrán a miles y miles de delincuentes que meter en prisión. Aplíquese también este ejemplo que hago para todos aquellos que al final mueven transacciones en negro. Cuando los impuestos y las regulaciones son ultra excesivas, que hasta llegan a una clase media ya completamente paupérrima y sin ningún tipo de esperanza y fe en el futuro, y un ahorro que pudiera llevarles a una vida mejor, honestamente creo que es la única salida que tienen. Pero ya se ha encargado tu gobierno, el anterior y todos los anteriores, por favor no reduzcáis esto a una cuestión de colores, en convertirte en un potencial delincuente que tiene que ser metido en prisión. Por eso recibiréis tantas notificaciones de Hacienda. Y por supuesto Ancelotti, cuando ya hablamos de números más altos, también Ancelotti, Cristiano, Xabi Alonso, Leo Messi y quien haga falta. Todos son defraudadores y delincuentes a los ojos de Hacienda. Si bien es cierto que probablemente en cualquier otro país del mundo no lo serían, aquí, qué casualidad, sí que lo son. De verdad, replanteémonos las cosas, reflexionemos un poco más y hagamos autocrítica a la hora de ponernos a la altura de los países de verdad, si es que realmente queremos ser un país de verdad. Así que yo personalmente creo que finalmente nada le ocurrirá a Ancelotti, pero por favor, aprovechemos esta noticia para hacer un llamamiento a la reflexión y al sentido común. Cuando en ningún otro país, ningún otro jugador tiene problemas y de repente todos en España, en cuanto ponen un pie, tienen problemas con Hacienda, a lo mejor es que somos nosotros los que deberíamos hacer autocrítica y no es que estén viniendo delincuentes por todos lados. Ahí dejo la reflexión.